En este video voy a mostrarte una de las técnicas más utilizadas por los fotógrafos profesionales para realizar fotografías con efectos especiales. Se conoce como barridos y congelados. Es importante señalarte que esta técnica debes de repetirla muchas veces porque se requiere de mucha práctica para lograr los ejercicios. El barrido es la técnica fotográfica con la que conseguimos que una imagen muestre gran dinamismo. Parece que captamos la acción a gran velocidad. Se caracteriza porque el sujeto central de la toma se ve nítido, mientras que el fondo o los demás elementos de la toma se ven movidos, borrosos o barridos. También se puede sugerir que algo iba a gran velocidad sobre un entorno estático. En el congelado se busca lo opuesto, que el sujeto principal de la toma se vea detenido, es decir, congelado. Esto permite que podamos observar cosas que por lo general no vemos con facilidad. Las detenemos en el tiempo, como este ejemplo. O este otro ejemplo de esta persona en patineta. Para hacer una foto de este tipo tendremos que utilizar una velocidad de obturación muy rápida, normalmente superior a 1/400. Cualquier velocidad que utilices a partir de 1/400 hacia arriba te servirá. Esto produce imágenes que pueden resultar oscuras, lo que ya conoces como subexposición. Habría que compensar con la apertura de diafragma F o en último recurso el ISO. En este caso yo tomé la foto a un 400avo de segundo con f22 y un ISO de 800, porque era la configuración que en ese momento me daba a mí para una fotografía de congelamiento. Sin embargo, salía muy oscura, así es que tuve que recurrir a abrir mi diafragma de f22 a f11 para que no saliera tan oscura. Eso me permitió aclarar la toma y dejarla como la estás viendo. Ahora, para hacer un barrido se usan tiempos de exposición muy largos. Puedes empezar haciendo la prueba con un 1/30 de segundo. Como la cámara va a durar mucho tiempo abierta, las imágenes pueden salir sobreexpuestas, es decir, muy blancas. En este caso, esta foto fue tomada a un 1/30 de segundo, f5.6, con un ISO de 200, pero salió muy blanca, es decir, sobreexpuesta. Así es que tuve que recurrir a cerrar el diafragma, pero sin alterar la velocidad. Entonces, al colocar un f16, es un diafragma muchísimo más cerrado que el f5.6, lo que permitió que entrara menos luz, y entonces el color de la foto fue el apropiado. Lo importante es cerrar el diafragma y no alterar el tiempo de exposición. Para que no se te olvide, aquí está un gráfico que te ilustra las aperturas de diafragma. Esto es para que recuerdes que mientras el número de diafragma es muy bajo, como f1.8, el diafragma está sumamente abierto. En cambio, con un diafragma f8 o f11, el diafragma está muy cerrado y permitimos que entre muchísima menos luz que con una apertura mayor. Tu lente probablemente abra hasta f4 o f5.6, dependiendo de la distancia focal a la que se encuentre. También podemos nosotros encontrar la representación de los diafragmas de esta manera. Aquí se ve como f1.2 es muy abierto y a medida que recorremos hacia la derecha con un número mayor, el diafragma está más cerrado. f4 es la mitad de f8, o si quieres verlo, f8 es el doble de f4 en número, pero deja entrar la mitad de luz. f16 sería uno de los diafragmas más cerrados que hay. Ahora vamos a la práctica. El exposímetro de tu cámara es ese aparato que sirve para que tú puedas medir la luz que está llegando a tu cámara. La vas a medir tomando en cuenta que los objetos reciben luz, la absorben y después la reflejan hacia la cámara. Entonces, si observamos algunos de los objetos que tenemos en el diario en nuestra casa o cerca de la casa, tenemos objetos que están en sombras
pero también llega a momentos en algunas zonas donde les da la luz. Tú puedes usar tu cámara para medir cómo sería una exposición balanceada en la parte de sombras, y vemos que aquí tengo yo que bajar la velocidad o el tiempo de obturación, o abrir el diafragma. Cuando giras la rueda hacia la izquierda, bajas la velocidad o el tiempo de exposición del sensor, y cuando la giras hacia la derecha, subes la velocidad. Pasa igual con la F. Hacia la izquierda la abres y hacia la derecha cierras el diafragma. Y para la parte donde hay luz, tendría que subir la velocidad o cerrar más ese diafragma. Y yo poder ver que está cerca del centro, es decir, que la toma va a salir balanceada. Si eres usuario de Canon, recuerda que la velocidad la puedes manipular y controlar con la ruedita superior. Hacia la izquierda disminuye y hacia la derecha sube. En cambio, para controlar la apertura del diafragma o lo que conoces como la F, recuerda que en la parte trasera de tu cámara tienes este botón que tiene un icono con el signo de más y menos. Debes de presionar ese botón al mismo tiempo que giras la rueda principal. Hacia la izquierda abres el diafragma y hacia la derecha lo cierras. Si eres usuario de la marca Nikon o de alguna otra marca que no sea Canon, cambian los controles. En este caso, la rueda superior no aparece arriba, sino que aparece en la parte trasera de la cámara. De igual manera, el control que tiene el icono de más menos no va a estar en la parte trasera, sino va a estar en la parte de arriba. Debes de presionar ese botón al mismo tiempo que giras la rueda hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerda, hacia la izquierda abres el diafragma con un número inferior y hacia la derecha lo vas a cerrar, siempre cuidando que en tu exposímetro la toma no esté ni subexpuesta ni tampoco sobreexpuesta. Igualmente, para los usuarios de cámaras de marca Nikon, te comento que los ajustes del ISO están accesibles por medio del botón de menú, y una vez que entras al menú de la cámara, de la configuración del disparo, vas a encontrar el submenú Ajustes de sensibilidad ISO. Presionas allí y cuando entres a ese submenú vas a poder modificar los valores de la sensibilidad de ISO. En el caso de los usuarios de la marca Canon, es más fácil acceder a este menú presionando un botón con el nombre de ISO. Para poder hacer disparos en serie vas a tener que localizar este botón en tu cámara que te indica que va a pasar de hacer disparos únicos a disparar en serie, o lo que se conoce como ráfaga. Presionas el botón y haces el cambio de disparo único a disparos en serie o ráfaga. Los usuarios de cámaras Nikon van a tener que buscar este botón ubicado en alguna parte de la cámara. Un ejercicio muy sencillo es que coloques tu mano enfrente de la cámara y con una velocidad o un tiempo de obturación bastante alto, arriba de 400, coloques tu mano enfrente, enfoques y hagas este movimiento siguiendo tu mano. Si la velocidad es muy alta, tu mano debe salir congelada. Ahora vas a colocar tu cámara en un tiempo de obturación bastante lento. Funciona mucho mejor con un 30avo, con un 40avo, con un 60avo. Vas a colocar tu cámara en una velocidad de esas y vas a equilibrar con la apertura del diafragma y con el ISO que la exposición te salga correcta, es decir, que no salga muy oscura ni salga muy clara. Vas a igual al colocar tu mano enfrente y vas a hacer el mismo movimiento disparando en ráfaga, pero ahora a un 30avo de velocidad. Si lo hiciste bien, te darás cuenta que en un barrido las líneas del fondo se ven movidas mientras tu mano se ve fija. Como te pudiste dar cuenta, esta práctica es muy sencilla. Solamente debes de recordar que para hacer congelados necesitas un tiempo de exposición bastante rápido, es decir, arriba de un 400avo, mientras que para hacer barridos necesitas un tiempo de obturación bastante lento. Un 30avo te puede servir bastante bien. Práctica 2. Pide la ayuda de alguien.
Intenta hacer un barrido y un congelado de unas manos arrojando unas llaves. ¿Cómo se verá un congelado? Mira cómo me quedó a mí. Si todo salió bien y utilizaste un tiempo de exposición bastante alto, las llaves deben de aparecer como si estuvieran flotando en el aire. Así se consiguen efectos como este. ¿Y cómo se verá un barrido? Déjate muestro cómo me quedó a mí. En este caso se ve más atractivo el congelado que el barrido, pues las manos y las llaves se ven borrosas. Práctica 3. Puedes hacerla con personas, animales u objetos en movimiento. Es importante que planees con tiempo el tipo de fotografía que harás. Este es otro ejemplo. Con la técnica de barrido podemos hacer que en nuestras fotos aparezca el movimiento, es decir, que pareciera que los objetos se están desplazando a una gran velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Puedes hacer la prueba fotografiando algún objeto que esté en movimiento, por ejemplo un auto. Nada más ten mucho cuidado cuando salgas a la calle. En caso de que no puedas salir de tu casa, puedes hacer las fotografías a través de la ventana de tu cuarto. También se obtienen resultados interesantes cuando vas dentro de un coche. Puedes probar entre un 30avo y un 60avo de segundo. Obviamente tenemos que manipular también la apertura del diafragma y el ISO para conseguir una toma balanceada. La técnica es la siguiente. Vamos a suponer que ves que viene un coche por la calle y te dispones a seguirlo con tu cámara. Debes de agarrarlo desde antes de que pase enfrente de ti y también cuando esté enfrente de ti y seguirlo después de que haya pasado enfrente de ti con este movimiento de cámara. Pero lo más importante es que debes de disparar en ráfaga desde esta parte hasta el final. Tienes que seguir al objeto y con el disparo en modo ráfaga lo debes de seguir haciéndole fotografías, es decir, disparando una ráfaga como esta. Si te mueves a la misma velocidad del objeto vas a conseguir un buen barrido. Vamos a probar. Si por alguna razón te mueves más rápido o más lento que el objeto al que estabas fotografiando, tu barrido puede salir así. La técnica del barrido necesita de mucha práctica y de tiempo para que puedas desarrollarla correctamente. Así es que no te desesperes si tus primeros intentos salen como este, donde no es nítida la imagen. Después podrás hacer algo como esto. A mí me tomó tiempo, pero mira qué bien se ve esta foto. También tienes que tener mucho cuidado de no hacer este tipo de movimiento mientras estás haciendo la foto. Debes de mantener la cámara lo más estable posible cuando sigas al objeto. Bueno, pues así llegamos al final de este video. Espero que las instrucciones te hayan servido y que logres hacer tu práctica de barridos y congelados. Muchas gracias. Hasta luego.